hace instantes la conferencia de prensa de Héctor Valer, nuestro premier, el jefe del gabinete ministerial, y bueno, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Él ha dicho que efectivamente no es un agresor, que tiene una buena relación con su hija y que no está la firma de su esposa en esta denuncia. Vamos a seguir comentando este y otros temas con nuestra siguiente invitada, que ha sido exministra de la Mujer, Nidia Vilches. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Karen, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Quisiéramos conocer cuáles son sus impresiones luego de escuchar a Héctor Valer en esta conferencia de prensa. Un triste espectáculo del gobierno de Pedro Castillo. Sus funcionarios y el principal funcionario que lo secunda en el gabinete, que es el presidente del Consejo de Ministros, hoy hablando de temas muy delicados, que es de agresión a su familia, y debiendo un gabinete recién juramentado hablar de inseguridad ciudadana, el derrame de petróleo, desempleo, entre otros temas de Estado. Pero tiene que hablar sobre una denuncia que existe respecto a violencia familiar. Y el hecho de que esto suceda en las cuatro paredes de tu casa o de la casa de alguien no significa un tema privado, ni particular, ni familiar. Se llama violencia. Y de tal manera, los procesos, los días, las resoluciones, lo que pueda decir. Estos hechos, después de haber escuchado al señor Valer, lo único que ha ratificado que estos hechos han existido. Lamentablemente su esposa no está con nosotros para poder confirmarlo o no. Sin embargo, me parece y reitero que es un triste espectáculo tener que exponer a la familia, tener que mostrar resoluciones inexistentes, según dice el abogado, pero los hechos han existido y requerimos que Pedro Castillo replantee su gabinete. Esta es una gran vergüenza para el país. No es de Valer, no es uno u otro ministro. Es el gabinete de Pedro Castillo, que en 6 meses de gobierno ya tenemos el tercer gabinete, varios ministros muy observados, denunciados, entre otros, de tal manera que el Perú no merece este maltrato. Ahora, Valer decía que toda esta denuncia tiene que ver con un trasfondo político, ¿no? Que él cuenta con toda la capacidad técnica para realizar buenos trabajos, para enfocarse en las necesidades del Perú, en los problemas vitales, pero justo ahora en la mañana también conversábamos con la congresista de Fuerza Popular y decíamos por qué se pierde tanto tiempo defendiendo este tipo de denuncias o defendiendo este tipo de noticias en vez de trabajar, en vez de enfocarnos en lo que ha sido el derrame petrolero en nuestro mar, lo que es el COVID. Tengo entendido que hace un mes también usted denunció ineficiencia del gobierno en la inversión del sector salud en plena pandemia. Entonces estamos viendo que hay varios cabos sueltos y hay varios problemas que están en torno, no solo al gabinete ministerial, sino también en torno al presidente Pedro Castillo. Falta, Karen, es liderazgo en el país. Y si tuviésemos liderazgo, sabemos hacia dónde va, en qué momento o en qué tiempo recuperamos la salud de las personas, en qué tiempo recuperamos todos los empleos que se han perdido, en qué tiempo recuperamos nuestra economía y especialmente para ese sector informal que vive del día a día, no tiene un seguro de salud, no tiene exactamente un ingreso diario y se las tiene que jugar en la calle y se va a contagiar y no tiene cómo atenderse el problema de salud. Los problemas de fondo, y tú has mencionado algo real, este gobierno incapaz de poder resolver un tema como la contaminación de nuestro mar por el derrame de petróleo.
Y lo que suma a ello es la determinación que esta empresa ya no traerá petróleo por el mar, sino por tierra. Y todo ese proceso de cambio desabastecerá a los grifos a nivel nacional, encareciendo el producto o desabastecimiento y una crisis, encima de la crisis social, política, económica, una mayor crisis por el desabastecimiento de combustible. O sea, todo esto es por falta de conducción, tardía reacción para ese tema de fondo de los problemas de Estado, inseguridad ciudadana, derrame de petróleo, desempleo. Esos temas no se está tratando y por el contrario, en esos 3 gabinetes, indudablemente ya ha anunciado el premier o el presidente del Consejo de Ministros recién juramentado que irá a lo que salga en el Congreso y si no le dan la confianza, el proceso es cierre del Congreso de la República. No hay otra forma de concretar el otro proyecto, que es la Asamblea Constituyente. Claramente, su planteamiento político partidario de Cerrón se impone en este contexto. Como dice, a río revuelto, el único que gana es Vladimir Cerrón. Que leamos entre líneas y no lo dejemos de lado. Él está haciendo una negociación para librarse de la cárcel, de los 30 procesos que tiene de investigación en el Ministerio Público, una sentencia por corrupción y ahora con quien tiene mayor representatividad o nexos en el Ministerio Público, que es el Lagarto Vizcarra. Y ahora tiene Somos Perú un ministro en el gabinete. No hay cosas claras, no sabemos quiénes son sus aliados. Una bancada de 6 miembros tiene 2 ministros en el gabinete, que es la bancada que tiene el señor Valero, él y la señora ministra de Trabajo. No sabemos, no conocemos cuál es la ruta que seguirá el país en la convocatoria de distintas personas con muchas observaciones en su legajo profesional, personal, que no le hacen ningún bien al país. Ahora, si uno no conoce la ruta es porque va a terminar dando vueltas, ¿no? Y pareciera que estamos en este círculo vicioso en donde estamos atrapados, atascados y no estamos avanzando por ningún lado. Ahora, ¿qué le parece a usted la designación de Katy Ugarte como la nueva ministra de la Mujer? Porque también se siente que esta cartera está a la deriva, al parecer. ¿Qué le parece la designación? Trabajar con las personas y trabajar como ministro de Estado es un honor, el honor de servir al país. Y el Ministerio de la Mujer, desde que se crea otro ministerio, el Ministerio de Inclusión Social, prácticamente ha quedado en la orfandad, tratando, lógicamente, la violencia contra la mujer, los niños, los adolescentes, con las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Pero no hay una clara mirada de desarrollo humano. Nuestra población peruana está envejeciendo. ¿Y cuál es la política pública ante una realidad que tenemos al frente? Y este ministerio debe llamar la atención respecto a la violencia, a los feminicidios, y la violencia no solamente a la mujer, a los niños, las violaciones que se han dado en este periodo de pandemia dentro de los hogares, y niñas y niños con distintos casos de violación, algunos denunciados y otros no denunciados. Las personas, como muy bien han informado hace algunos momentos en TVO, que sufren de otros males, que no han sido tratados adecuadamente en los centros hospitalarios, los problemas oncológicos de niños que no han sido tratados adecuadamente y lamentablemente hay fallecidos también. Todo esto es un desorden en 6 meses de gestión del presidente Castillo, que ha declarado que está aprendiendo. El aprendiz de Palacio de Gobierno hoy nos muestra sus ministros, sus nuevos ministros, con serias observaciones, y considero que el país no se merece
una irresponsabilidad, menos que la gente vaya a aprender al Estado y nosotros le paguemos su sueldo para que aprenda. Ahora, ¿qué piensa que va a pasar en los próximos días en el Congreso de la República y con lo que ha sucedido con Héctor Valer? Porque los congresistas dicen que hay mucha tensión, que no hay una apertura al diálogo, que no se están llegando a consensos. Y esto es algo que preocupa mucho porque para poder avanzar, efectivamente tenemos que dialogar. Pero dialogar implica también llegar a consensos. No es dialogar para que yo te escuche o usted me escuche y sin embargo no llegamos a ningún puerto, ¿no? El problema no es el señor Valer, el problema es Pedro Castillo. Y el Congreso de la República tiene las herramientas para vacar a Pedro Castillo. ¿Cuáles son las ruedas de conversaciones con los partidos políticos? Lo hizo Bellido, lo hizo luego la señora Mirta Vázquez y ahora seguramente hará Valer. Ha cambiado. El presidente de la República sigue aprendiendo y no hay conducción en el país. Cambian las personas en algunas carteras ministeriales importantes, como el Ministerio del Interior. ¿Cuántos ministros en esos 6 primeros meses y la inseguridad ciudadana campea en el Perú? No hay responsables frente a los problemas de fondo que tenemos en nuestro país. Al interior de las regiones, de acuerdo también al informe que ha hecho la Contraloría General de la República, campea la corrupción. Es el motivo de la renuncia del gabinete Vázquez, que sale por las denuncias de corrupción en el Ministerio del Interior. Por haberse cobrado por los ascensos. Se habría cobrado por los ascensos. ¿Cómo es eso? ¿Cuánta vergüenza sobre este gobierno en 6 meses y los actos de corrupción de su secretario general y los $20,000 y lo que conocemos después, que le han hecho una fiesta a la hija de este señor por casi 100,000 soles en un distrito aquí en Lima? Eso es una cachetada y bofetada a los ciudadanos que todos los días trabajan para llevar 10 soles, 20 soles a su casa y poder sobrevivir en este país que amamos todos, pero sin conducción. Es un doble discurso, ¿no? Porque el presidente siempre dice no más pobres en un país rico, pero vemos esto de la fiesta de los casi 100,000 soles de la hija de Bruno Pacheco y nos preguntamos, entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo interpretamos? Porque realmente seguimos o estamos empeorando. Y mira, no solamente son estas denuncias, aquellos que rodean, y según la denuncia que ha hecho la señora Mirta Vázquez, que este gabinete en la sombra o sus asesores son los que le hacen meter la pata al presidente de la República y no lo sacan, ganan mucho más que el presidente de la República, 25,000 soles, 34,000 soles, y el presidente gana 15,500 soles. Que en un inicio dijo que él no iba a cobrar el sueldo de presidente, ¿no? También. Realmente no hay un orden cuando en el Estado está normado lo que tiene el funcionamiento. La ley orgánica del Poder Ejecutivo dice cuál es la responsabilidad para cada uno. Y al interior del país y en el mismo Lima tenemos problemas serios que no se abordan. Aquí necesitamos un país que pueda recuperar su economía, que pueda resolver estos problemas sociales y políticos. Pero si hay conversaciones claras y directas, si es que después de 6 meses se atreve el presidente Castillo a plantear una agenda Perú al Parlamento de la República y le dice, necesito resolver estos temas de fondo, y tenemos sentados a los 2 poderes del Estado a trabajar, incluyendo al tercer poder del Estado, a trabajar por el Perú. Todos decimos necesitamos unidad, pero esa unidad no se refleja cuando tira una bofetada al país presentando a ministros seriamente cuestionados para que conduzcan carteras importantes en el Perú. Ahora, no podemos avanzar como país
si no se soluciona el problema de la corrupción, ¿no? Es tremendo lo que dice esta última encuesta de Datum, que el 85% de peruanos percibimos que la corrupción sigue igual o se ha incrementado. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar los principales problemas del país si estamos hablando de que hay un 85% de peruanos que percibe que la corrupción está empeorando? Y según el informe de la Contraloría, más de 40.000 millones de soles se pierde o se ha perdido a consecuencia de la corrupción. ¿Cuántos hospitales, carreteras, no se han construido? Rural, inversión de proyectos de agua potable se pierde por la corrupción? Esto es evidente y se hace desde Palacio de Gobierno cuando se orientan las licitaciones en Palacio de Gobierno. Y eso se ha evidenciado claramente en estos 6 meses. Hay proyectos estancados y esto que usted también señala es gravísimo, ¿no? Hace instantes también conversábamos con Augusto Tarazona, que es viceministro de Salud, para hablar sobre cómo va el tema COVID en nuestro país. Y es cierto, estamos hace tiempo necesitando la construcción de hospitales para tener más recursos para tratar a las personas enfermas, más aún en una pandemia, y pareciera que todo eso pasa a segundo, tercer o último plano, no se le da prioridad, porque tenemos que estar resolviendo o con la mira en estos temas, en estos escándalos políticos. El gremio médico, los profesionales de la salud han denunciado la falta de pago desde el año pasado a los que están atendiendo COVID. Terrible. La falta de implementación. Los hospitales que están por construir o terminar de construir 5, 6, 8 años. Y la no implementación, el primer nivel de salud, donde llegan los pacientes en primer lugar para ser atendidos, están desabastecidos y sin profesionales de la salud. ¿Cómo es posible que en lugares tan alejados solamente atienda una posta médica hasta las 5 o 6 de la tarde? Si se enferma 7, 8, 9 de la noche, ya no hay nadie, porque una posta solo atiende las 7 horas del día. Y entonces no tienen derecho en la zona rural de enfermarse después de las 6 de la tarde, que se cierra la posta médica. Esos problemas del pueblo. Habla el señor Castillo. El pueblo hoy no es atendido por los ministros de Estado que están siendo removidos. Una transferencia, un cambio de ministro es como si fuese un cambio de gobierno, porque el ministro que entró ingresa con sus asesores, con su personal de confianza, pero no están ni 13 días ni un mes y está entrando otro ministro, igual con su gente de confianza. Y con el mismo perfil, ¿no? O con las mismas denuncias, con los mismos cuestionamientos. El cuestionamiento que hubo, con pruebas y todo, en el Ministerio del Ambiente, que era la Agencia de Empleos de Perú Libre, que ya lo sacaron al ministro, ahora ha entrado un aprendiz de ambiente y hay que resolver el problema de fondo, que es el derrame de petróleo. Estas cosas nos duelen. Si el presidente Castillo realmente quiere al Perú, debería pensar que hay responsabilidades. ¿Cuánto más necesita para aprender? ¿6 meses más? ¿2 años, 3 años o los 5 años? Es una irresponsabilidad. Congreso de la República. Fuera Pedro Castillo de gobierno, pues no hay conducción en el Perú. Mientras que el presidente sigue aprendiendo, hay muchas personas que están muriendo por COVID, muchas personas que están muriendo de hambre por la situación económica e inestable en nuestro país, y esto no lo podemos permitir. Es algo que tenemos que frenarlo de alguna manera. Yo le agradezco por haber acompañado el programa el día de hoy, por haber estado con nosotros. Hemos estado con la ex ministra de la Mujer, Nidia Vilches. Muchísimas gracias por haber estado aquí en PBO Radio. Muchas gracias, Karen. La unidad de todos los peruanos nos hará retroceder a un presidente que hasta ahora no asume que lo es. Congreso de la República, vacancia. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Efectivamente, es tiempo de buscar liderazgo y también buscar consensos, llegar a un diálogo.